A ver, la crónica completa con el periodista Marcos Vizcarra. Te saludo con mucho gusto, estimado. ¿Cómo estás? Bienvenido, buenos días. Platícanos, Vizcarra, ¿frente a qué estamos? Hola, Luis Alberto, ¿qué tal? Muchas gracias por la comunicación a ti y al Proyecto Puente. ¿Por dónde empezamos? ¿Qué fue lo que ocurrió? Para que nos comentes al respecto. ¿Qué fue lo que sucedió el viernes pasado, fue, o el sábado? Fue entre el viernes y el sábado, pero un poco más atrás, me voy a ir el día jueves. Ese día hubo un enfrentamiento en Badiraguato. Ese día, por ejemplo, hubo una situación de confrontación violenta. 3 personas fueron asesinadas, o por lo menos es lo que se conoce. 2 de ellas fueron decapitadas y a una más la calcinaron. Se dejó un mensaje criminal que sigue siendo desconocido. No se ha comunicado, no se ha explicado por parte de las autoridades, pero después de eso vino una escalada de violencia tremenda. Hablamos de que durante el día viernes y durante el día sábado, entre estos 2 días fueron desaparecidas 66 personas, de por lo menos 10 familias distintas. Y esas 66 personas fueron desaparecidas, entre la mayoría en Culiacán, y una de esas familias fue desaparecida en Mazatlán. Hablamos de una desaparición masiva, una desaparición forzada masiva. Y eso es importante aclararlo, no es un secuestro, porque no se pidió nada a cambio por ellos. Solamente fue una desaparición masiva, que es un crimen de lesa humanidad. Y sucede que llegaron con el mismo patrón. Hablamos de que llegaron hombres encapuchados, vestidos de negros, armados, en vehículos, forzaron chapas, forzaron puertas, hicieron estas desapariciones de una forma muy violenta. Hubo gritos, hubo llantos, de acuerdo con los reportes que se dieron a conocer por parte de sus partes oficiales, que se dieron a conocer por parte del Centro de Control y Comando y Comunicaciones del Gobierno del Estado. Después de esta desaparición masiva, se envió a por lo menos 900 elementos efectivos del Ejército y de la Guardia Nacional, que estuvieron patrullando en convoyes por la ciudad de Culiacán, sobre todo, y también en Mazatlán, y también estuvieron patrullando en 4 helicópteros de guerra. Estos, imaginemos nada más, era un operativo constante. La gente estaba asustada, la gente estaba preguntándose si podía continuar con sus actividades o no. Hubo fiestas canceladas, hubo ceremonias religiosas canceladas también. Hubo también condenas por parte de iglesias como la católica y como la cristiana. Y bueno, lo que esta tensión permaneció durante estos días, y habría que hacer un hincapié un poco primero en las declaraciones iniciales del gobernador del estado, Rubén Rocha Moya, normalizando toda esta violencia, ¿no? En algún momento dijo, son cosas que pasan, y luego de ello reprochó a los medios de comunicación asegurando que estábamos haciendo, los periodistas y las periodistas, que estábamos haciendo un escándalo innecesario de todo esto. Y al mismo tiempo decía, solamente son 15 personas, no son 39, no son 60. Pero minutos u horas más tarde, él ya confirmaba que ciertamente eran 66 personas las que habían sido privadas de su libertad. Durante el sábado se dio a conocer que por lo menos 42 personas ya habían sido localizadas. Pero además se dio un dato específico que me llama mucho la atención. Las personas que fueron localizadas fueron liberadas también por los grupos criminales. Es decir, todos estos 900 efectivos del ejército, esos convoyes, esos helicópteros, sirvieron para estar sobre las calles, sobre los aires, pero no hubo jamás una detención y tampoco hubo como tal un operativo donde diera con domicilios específicos para hacer la liberación de personas, sino que los grupos criminales fueron dosificando las liberaciones en distintas partes de la ciudad, algunas en una colonia que se llama Infonavit Barrancos, otra más en el centro de la ciudad, y la mayoría de los casos fueron dejados cerca de sus domicilios esas personas. La autoridad empezó a registrar y, por ejemplo, el día de ayer, durante el domingo, la Fiscalía General del Estado daba a conocer que había ya por lo menos 9 carpetas de investigación distintas. Hablamos de que cada carpeta lleva por lo menos una familia. Entonces, además de estas 9 carpetas de investigación, o mientras se daba a conocer eso, también se daba a conocer un enfrentamiento que ocurría al sector norte de la ciudad de Culiacán por parte de grupos de criminales, grupos armados y elementos de la Guardia Nacional. Ahí un elemento de la Guardia Nacional falleció y otro más resultó gravemente herido. Esto se fue desarrollando durante todo este tiempo, fue provocando una serie de tensiones
tremendas para las personas que vivimos aquí en Culiacán. Y bueno, terminamos el domingo con el dato de que había por lo menos 58 personas de las 66 que todavía permanecían, que habían sido liberadas. Es decir, todavía, por lo menos hasta la noche de ayer y hoy en la mañana, todavía faltan 8 personas por ser liberadas, por ser localizadas con vida. De las 66. De las 66. Y de hecho de las 66 es algo que llama mucho la atención y que es lo que ha puesto mucho en foco. Es que de los 66, 24 son niñas, niños y adolescentes. Hablamos de niños de 2 años, por ejemplo, de 5 años, de 6 años, que vivieron todo este trauma y que fueron también desaparecidas junto con sus mamás y con sus papás. Incluso puedo decirte que hubo esta vez más mujeres adultas que hombres adultos. Hubo solamente 19 hombres adultos contra más de 20 mujeres que fueron desaparecidas, mujeres adultas que fueron desaparecidas. Vaya información. A ver, ¿cómo fue que llegó el grupo? A ver, ¿cómo fue que sucedió eso? Ciertamente nos explicas el origen, pero así nomás, ¿en qué colonia fue, por ejemplo? ¿Llegan a casas? ¿Casas estaban en una misma colonia en diferentes partes de la ciudad? No, fueron en diferentes partes de la ciudad. Por ejemplo, hay un pueblo que se llama La Noria. Se encuentra la carretera Aymala, que es una sindicatura al norte de Culiacán. La Noria, en La Noria fueron desaparecidas 15 personas de una sola familia. Hubo otros lugares donde fueron desaparecidas, por ejemplo, en el fraccionamiento de Los Ángeles, que también se encuentra hacia el norte, fue desaparecida una familia. En la colonia Lomas del Magisterio, en la colonia El Palmito, que se encuentra hacia el sur de la ciudad, es de las pocas, y junto con Villa Bonita, y El Palmito son colonias del sur de Culiacán, y así fueron siendo desaparecidas varias personas. Hablamos de varias personas. ¿Cuál fue el método? Bueno, llegaron esos hombres armados entre las 4 de la mañana y las 9 de la mañana del día viernes y también del día domingo, y llegaron de manera forzada, llegaron a domicilios muy específicos, irrumpieron la paz de sus familias, en algunos casos tiraron balazos para romper chapas, en otros más llegaron con golpes fuertes, despertando no solamente a la familia, sino también a los vecinos de alrededor. Y empezaron a sacar de manera forzada a las personas. Imaginamos nada más escenas donde, de acuerdo con los reportes, había gritos, había llantos, había pedidas de auxilio. Nadie lo hizo, sino que hasta después se conoció por los reportantes y por las reportantes que estaban ocurriendo hechos delictivos, hechos de violencia. El primer reporte que ocurrió fue alrededor de las 4:15 de la mañana del día viernes. Y en ese reporte justo se hablaba de una familia que estaba siendo sacada de su domicilio de una forma tremendamente con violencia, donde la vecina o vecino que reportaba pedía anonimato porque tenía mucho miedo. Entonces, todo eso fue pasando, Luis Alberto. Fue un operativo muy coordinado, y lo tenemos que hacer así. Fue un operativo muy coordinado de esos grupos criminales. ¿Para qué? No lo sabemos. No lo sabemos. Sería muy aventurado decir que es porque hay una confrontación, que es porque existe alguna situación extra. No lo sabemos. Seguramente eso las autoridades deben tener un diagnóstico, pero al momento, por lo menos hasta ahorita, ya en un lunes, en la mañana, no conocemos eso. No sabemos por qué. No sabemos. ¿Y quién lo hizo? ¿Se puede saber? Creo que sería también muy aventurado. Se sabe que son grupos criminales porque eran personas que estaban armadas, encapuchadas, vestidas de negro, que viajaban en vehículos, pero no sabemos, no hay ninguna persona detenida. No hay una sola persona detenida. Entonces, solo sabemos que han actuado en silencio, por así decirlo, porque llegan, sacan a las personas de sus casas de manera violenta y luego, horas después, las han estado liberando, las han estado dosificando, por decirlo así, y para que sepamos, mientras las autoridades confirman que las van encontrando caminando hacia sus domicilios. ¿Ningún lastimado? ¿Ninguna persona que haya perdido la vida? De todas las personas, de hecho, un dato interesante de los 66, de los 66 sí, claro, raptados. ¿Todos están bien? De los 66, se sabe que 58 ya fueron localizadas. Sí, me queda claro. Y de las 58, todas han regresado con vida, todas. Y por lo menos lo que establece la Secretaría de Seguridad Pública del Estado es que ninguna de ellas reportó haber sido golpeada o torturada. Ni los 24 niñas y adolescentes que dices que estaban ahí también, todos están bien. Todos están bien, salvo el trauma que ellas y sobre estas desapariciones.
¿Cuánto duraron desaparecidas o secuestradas? ¿Cómo se puede decir esto? Fue desaparición, dices, masiva, pero... Fue pues, desaparición masiva. ¿Desaparición masiva? Sí, son desaparecidos, son desapariciones masivas. De hecho, son desapariciones masivas porque hablamos de familias enteras. Y no podemos llamarle un secuestro porque no se cobró por ellos, no se pidió nada por ellos. Solamente las desaparecieron, se las llevaron y fue una jornada violenta, una jornada de terror. Pero lo que sí es que sabemos es que, pues bueno, lo que los han estado liberando y que han estado a salvo y que existen esas carpetas de investigación. Lamentable. ¿Y qué dice la autoridad hasta ahorita? Bueno, al principio te decía había una negación sobre que me queda claro. Pero que a este día, me refiero, hasta ahorita no hay un comunicado, no hay nada. O sea, sé como el gobernador empezó minimizando, como me comentaste, después tuvo que aceptar, primero dijeron que eran 15, ¿no? Hasta acumular 66, pero hasta ahorita entonces, que hace ya 4 o 5 días, estamos en nada. En nada. Qué increíble esto, Marcos. ¿Cuál sería tu interpretación? A ver, inaudito, nunca antes visto. Bueno, después del Culiacanazo, después del Culiacanazo yo creo que ya perdimos la capacidad de asombro, pero ahora también esto, que llegue un grupo, encapuchados, diferentes colonias, simultáneo, al mismo tiempo, se lleve a niños, adolescentes, se lleve a familias enteras y no pase nada. A ver, sí, claro. ¿Qué es esto? No sé, me gustaría poder tener una descripción de esto más amplia. Creo que vale la pena hacer un recuento atrás, lo acabas de decir, o sea, hemos tenido 2 eventos importantes, esos llamados culiacanazos, nos han privado a los sinaloenses, particularmente a los de Culiacán, y nos han privado de mucha paz, y lo que sí puedo decirte es que ninguno de esos 2 tragos, ni el de 2019 ni el de 2023, han sido superados. Tenemos una herida abierta en Culiacán, y esto que pasó, pues bueno, nada más lo único que hace, lo único que sucede con esto es refrescarnos esas heridas, estas violencias, dejarnos pensando que los grupos criminales pueden hacer y deshacer, que hay autoridades que no han investigado o que no han dado ni siquiera con los responsables del primer Culiacanazo, mucho menos con el del segundo. Y ahora, ¿qué podremos esperar? ¿No? Entonces, ¿y por qué lo hicieron? ¿Por qué contra la población? Esa es la pregunta. ¿Por qué lo hicieron así? La primera vez, voy a decirlo así, creo que habría que recopilar los primeros 2. La primera ocasión fue para irse contra la población, causar miedo a la población, para crear un efecto de un efecto de arrepentimiento hacia las autoridades, ¿no? O que las autoridades se arrepintieran de haber detenido en su momento a un criminal como Ovidio Guzmán López. Sí, la segunda ocasión fue exactamente lo mismo, o sea, o por lo menos fue el intento, y después de que se conocía de que había sido ya trasladado a la Ciudad de México, pues fue un efecto también. Lo que se hizo fue desquitar el coraje que tenían de que haya sucedido la detención. Esta vez aún es muy temprano para conocer por qué se hizo esta desaparición masiva. Pero interpretando se puede inferir lo que dices, pues se desquitaron con la población, lo que ocurrió el pasado jueves. Posiblemente, es posible. No, sí, porque son hipótesis, son interpretaciones, no tenemos nada más, no tenemos una explicación oficial, no tenemos detenidos, no tenemos una narrativa oficial, no tenemos nada. Así como si fuera un pueblo del viejo oeste, como si no existiera autoridad en Sinaloa, en Culiacán, como si no existiera nadie que pudiera explicar lo que ocurrió. Ahora los criminales se desquitaron con la población, estuvieron en el lugar correcto, en el momento correcto. Sí, estaban en sus casas, punto. Porque no pueden decir que estaban en el lugar equivocados, en el lugar incorrecto. No pueden ahora decir qué estaban haciendo, por qué salieron de sus casas. ¿Por qué estaban ahí? ¿Por qué desobedecieron el toque de queda? Nada. Estaban en sus casas, sin deberla ni temerla, se los llevaron. No vayan a salir al rato con un boletín en donde todas estas gentes que secuestraron o que desaparecieron y volvieron tienen vínculos con los criminales. Claro, sí, ya sabes cómo se las gastas. Están 8 desaparecidos de los 66. No sabemos quiénes son tampoco todavía. No tenemos idea de quiénes son. ¿Estos datos son oficiales de lo que dices de 66? 8 siguen desaparecidos. Son dos oficiales que fueron dados a conocer por la Secretaría de Seguridad Pública.
Increíble, increíble. Marcos Vizcarra, periodista, colaborador de Proyecto Puente en estos casos especiales. ¿Algo más que no te haya preguntado que desees agregar para cerrar estas desapariciones masiva o esta desaparición masiva en Culiacán? No, solamente que estaremos pendientes todavía para este regreso con vida de las personas, de las 8 personas que nos faltan. Por favor. Ni en Netflix, ni en Amazon Prime, ni en ningún canal una serie te muestra esta realidad de México. Ese es el México que se vive. Gracias, Marcos. Estamos en contacto. En contacto, Luis Alberto. Gracias a ti, al Proyecto Puente. ¿Qué opina al respecto usted? Lamentable de lo que ocurre allá en Sinaloa.